se nos pide resolver la ecuación dada. El primer paso es simplificar el lado derecho limpiando los paréntesis. Para borrar los paréntesis, distribuimos 2. Esto nos da la ecuación x al cuadrado más 8x es igual a 2 veces 32 es 64, más 2 veces 4x es 8x. Observe cómo tenemos un término de 8x en ambos lados de la ecuación. Entonces, si restamos 8x en ambos lados como el siguiente paso. Observe cómo tenemos 8x menos 8x en ambos lados, lo que se simplifica a 0 aquí y aquí. Y la ecuación se simplifica muy bien a x al cuadrado es igual a 64. Entonces, como ya no hay un término x, podemos resolver esta ecuación cuadrática utilizando la propiedad de raíz cuadrada que se muestra a continuación, donde si x al cuadrado es igual a c, entonces x es igual a más o menos c. Por lo tanto, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, pero para asegurarnos de obtener ambas soluciones, incluimos un más o un menos en el lado derecho de la ecuación. Volviendo a nuestra ecuación, para resolver x, deshacemos el cuadrado tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Incluimos un más o menos a la derecha. La raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a un factor de x. Tenemos x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 64. Como 64 es igual a 8 por 8 u 8 al cuadrado, la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Esto nos da nuestras soluciones de x es igual a 8 negativo o x es igual a 8 positivo. Quiero hacer un comentario más sobre esto más o menos aquí. Si volvemos a la ecuación x al cuadrado es igual a 64, y tomamos la raíz cuadrada de ambos lados, lo que realmente está sucediendo aquí es que la raíz cuadrada de x al cuadrado debe ser positivo y, por lo tanto, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Y luego, en el lado derecho, la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Y porque tenemos el valor absoluto de x es igual a 8, sabemos que x puede ser igual a 8 positivo o negativo porque cuando tomamos el valor absoluto, obtendremos un 8 positivo. Pero incluir el más o el menos aquí a menudo se explica en los libros de texto como vemos a continuación. De cualquier manera, asegúrese de tener un más o menos a la derecha para obtener ambas soluciones. También quiero hacer otro punto sobre la ecuación en la forma x al cuadrado igual a 64. En lugar de usar la propiedad de la raíz cuadrada, también podríamos haber establecido la ecuación igual a 0 y resolver por factorización. Si restamos 64 en ambos lados, obtenemos la ecuación x al cuadrado menos 64 es igual a 0. Y observe que x al cuadrado menos 64 es una diferencia de cuadrados, que tiene en cuenta la cantidad x más 8 veces la cantidad x menos 8. Y luego este producto es igual a 0 cuando x más 8 es igual a 0 o cuando x menos 8 es igual a 0. Resolviendo para x, obtenemos x es igual a 8 negativos, o x es igual a 8 positivo. Pero observe que cuando no tenemos un término x, usar la propiedad de raíz cuadrada es una forma muy eficiente de resolver este tipo de ecuación. Y ahora antes de irnos, verifiquemos que estas soluciones realmente funcionan sustituyendo x negativo y 8 positivo por x de nuevo en la ecuación original. Entonces, primero verifiquemos que x es igual a 8 negativos. Sustituyendo x por 8 negativo, tenemos el cuadrado del 8 negativo, más 8 veces negativo 8 es igual a 2 veces la cantidad 32. Más 4 veces negativo 8. Simplificando, el cuadrado del negativo 8 es 64, más 8 veces negativo 8 es negativo 64. A la derecha, tenemos 2 veces la cantidad 32, más 4 veces negativo 8 es negativo 32. Continuando simplificando, a la izquierda estamos agregando opuestos. La suma es 0 es igual a la derecha que tenemos 2 veces, aquí tenemos opuestos y, por lo tanto, la suma también es 0. 2 veces 0 es 0. 0 es igual a 0 es cierto, verificando que la solución de x es igual a 8 negativo. Ahora verifiquemos que x es igual a 8 positivo. Sustituyendo x positivo por 8, tenemos el cuadrado de 8, más 8 por 8 es igual a 2 veces la cantidad 32. Más 4 por 8. Simplificando, 8 al cuadrado es 64, más 8 por 8 también es 64. Igual a la derecha tenemos 2 veces la cantidad 32, más 4 por 8 es 32. 64 más 64 es 128, es igual a 2 veces la cantidad 32 más 32 es 64, y 2 veces 64 es 128. Verificar x es igual a 8 también es una solución. Espero que hayas encontrado esto útil.